Hola, muy buenas, bienvenidos. Aquí está la segunda etapa de mis 10 bandas favoritas. Atendiendo al reto de Henry Haven de The Basement Rock y viendo cómo pues ha habido gente que se ha sumado alegremente. Yo he visto los vídeos, me han gustado, ahí, olé vuestras bandas. Y bueno, desde aquí invito a los que tenéis un canal de reseñas o lo que sea, a que os suméis al reto, ¿eh? Y habléis aquí de vuestras 10 bandas favoritas. A mí me ha gustado tanto que voy a hacer esta segunda etapa, porque como dije en el primer vídeo, que luego lo dejo ahí al final, por si no lo habéis visto, lo queréis ver, pues se quedaba corta la lista. Entonces, pues bueno, dediqué el primer vídeo a la primera etapa, digamos, de mi vida, cuando fui descubriendo el rock, cuando fui descubriendo y metiéndome en lo que es el heavy metal o otros tipos de música. Y después, pues claro, con el pasar del tiempo, vinieron otros estilos musicales, otros sonidos, y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Ávido de recibir nuevas descargas eléctricas, pues me fui aficionando a ciertas bandas. No están todas, ¿eh? Dentro de, no sé, 10 o 20 años haré otro vídeo sobre la tercera etapa de mi vida, cuando ya sea un señor mayor y haya descubierto más bandas dentro del metal, ¿eh? Así que, bueno, pues hoy vamos a dedicarle a esa segunda etapa, digamos, a partir de los años finales de los 80, 90, cuando el rock estaba donde estaba, ¿eh? Y yo, pues iba descubriendo nuevas cosas que me iban aferrando ahí, aumentando mi amor por esta música. Así que vamos a empezar, ¿eh? Después de esta introducción, vamos a empezar, sí señor. Bandas que fui descubriendo y me fueron, pues empezando a despertar el amor por ellas. Vamos a empezar por una, ¿eh? Que, bueno, ya había llegado el thrash metal a la historia. La gente hablaba de esta banda, de otra. Hay algunas que no están, que también son, pero es que todas no podían entrar. Entonces, lo siento, ¿eh? Voy a ser un poco honesto y justo y voy a describir las que desde luego más me han llenado, me han gustado y he seguido a lo largo de los años. Vamos a empezar con estos, sí señor, Megadeth. Ahí llegaron los Megadeth con este disco precisamente, luego vino el Rust in Peace y demás, obras maestras, pero llegó Megadeth con este Peace Sells But Who's Buying. Y allí descubrí lo que era el thrash metal, sonidos más rápidos. Este disco tiene su punto todavía old school, con un sonido más, digamos, old school, ¿eh? Más bronco, con unas guitarras más pesadas y rompedoras. Y desde entonces, pues, como digo, vino el Rust in Peace, Countdown to Extinction, todas esas. Y hicieron pues, crecer ahí mi atención y mi amor por Megadeth, por Dave Mustaine, como no, el Colorado, como lo llaman por ahí, el señor pelirrojo, y siempre me ha gustado, una banda fuerte, trasera. Tuvieron, digamos, un punto donde se fueron alejando un poquito y me alejaron a mí, pero luego pues recuperé aquellos tiempos y igual que la banda, se fue otra vez dirigiendo hacia un thrash metal, aunque han tenido pues, sus altibajos, sus idas y venidas, dentro de lo que es el thrash más cañero y ruidoso, pues con el más melódico o con algunos puntos un poco pues dados más al mainstream, o intentando ser una banda que venda más, pero ¿para qué? Megadeth son Megadeth, si el nombre lo dice todo. Aquí esto a romperlo todo. Así que, pues nada, yo os presento la primera banda de estas que llegaron a mi vida en esa segunda etapa, como digo, y empezaron a gustarme y a hacerme disfrutar más del metal. Megadeth, para empezar, muy buenos. Aquí tenemos otro disco que lo he enseñado bastante, no es el disco sino la banda. Habían tocado por Donosti en un concierto mítico, que se llamaba, algo de Titans, World of Titans o algo así, y con diferentes bandas, y una de ellas era esta, Suicidal Tendencies, que llegaron a mi vida en una época en la que andaba yo un poco ahí, pues fastidiado, como no, adolescencia,
¿Quién entiende a los adolescentes? Bueno, pues andábamos por ahí así y llegaron los Suicidal Tendencies con toda su potencia, su fuerza, ese punk, ese thrash, ese crossover, esa mezcla de estilos que los hacían tremendamente poderosos y atrayentes para mí. Me encantaron desde una vez que vi algo en la tele, pues en el programa Metrópolis, pusieron algún fragmento y dije, joder, eso que bien suena, ¿no? Suicidal Tendencies, y ya había oído hablar de ellos, así que dije, me voy a por un disco. Y me hice con este, Lights Camera Revolution. Y aquí empezó todo. Después, bueno, fui yendo un poco hacia atrás, los primeros discos cuando hacían un poco más de street punk, pero con solos y demás, su rollo skate. Y nada, después algunos discos después de estos, como el The Art of Revolutions, The Art of the Rebellion. He perdido un poco ahí en esto. Suicidal for Life y demás, muy cañeros, mientras estuvieron en la banda Mike Clark y Rocky George, fantásticos. Después con su vida, pues bueno, se fueron adentrando un poco más en el funky, en el punk, pero bueno, es una banda que siempre, pues por sus letras, los mensajes que manda, la forma en que los hacen y la música tan enérgica e intensa que tienen, pues me conquistaron plenamente. Y como digo, llegaron en una época en mi vida en que yo los necesitaba. Y desde entonces, ahí sellé mi amor por ellos. Suicidal Tendencies. Said you ain't suicidal, you ain't shit. Pues ahí está, la segunda banda que os traigo hoy. Bien, bien, bien. Otra que llegó y me tiró y me pegó fuerte, durante años le estuve dando y dando y dando, fue Sepultura. Y el disco con el que me inicié, aunque un poco tardíamente tal vez, es este, el Chaos AD. Un disco donde, bueno, se denomina ahora ya más como groove metal, aunque bueno, para mí eran un death. En el principio con Bestial Devastation y el Morbid Visions y demás, pues sonaba una especie de black metal así, sudamericano, brasileiro, como bandas como Sarcófago y demás. Y tenían ese punto black metalero, death metalero, muy rápido, muy acelerado, con un sonido un poco así, la producción un poco chunga, digamos. Y bueno, pues yo me inicié con este disco. Empecé a seguirles, Beneath the Remains, como no, el Arise, hasta el Roots, bien. Luego la banda, pues bueno, tengo algún disco por ahí, la época de Rick Green, como cantante y demás, que no los he seguido tanto, la verdad. Pero esta primera época y esta banda se quedó ahí, vamos, a fuego, sellada a fuego. Durante un tiempo no escuchaba otra cosa, Sepultura y Sepultura a todas horas. Y era una cosa, esa bestialidad, esa rapidez, esa fuerza, esa pesadez que tenían. Y también el hecho de que fuesen brasileiros y no los típicos anglosajones, pues que es una novedad también un poco. Y desde luego, pues eso. Se hizo una banda de las que he seguido y me han seguido conmigo durante todos estos años. Hasta hoy, claro. Sí, señoras, ahí estamos. Como veis, son bandas típicas de los 90 cuando fueron saliendo y fueron llegando dentro del thrash prácticamente y esas movidas. Otra de esas bandas, como no, aquí está, es Anthrax. Anthrax con este disco, que también los vi en la tele, en el mismo programa, que salía el tema este de... el de Ticking este... Got the time, ticking in my head, ticking in my head, que es una canción de Joe Jackson, pero que aquí la hacía muy bien. Y me acuerdo que lo que más me gustaba de Anthrax era ese sonido, el sonido de las guitarras, ese sonido tan bronco, tan cortante, tan así thrash. Y también la cosa de que había un cantante que cantaba bien, como es Joey Belladonna, y magníficos todos. También un poco así, que tenían apellidos italianos, Belladonna, Benante, bueno, Scott Ian y no sé si me dejo alguno. Y nada, pues ahí llegaron los Anthrax y sobre todo con este disco que lo estuve atufando. Y me acuerdo que llevaba una cinta de casete a todo, cuando íbamos en coche por ahí con los amigos y demás, y por un lado estaba grabando los Suicidal y por otro este de Anthrax. Los tenía todos atufados. ¡Qué maravilla!
Y luego, pues nada, ya te vas haciendo con más discos, a uno de los primeros, el Street Euphoria, el Among the Living y tal, todos unos discazos, unos discazos. Me gusta de Anthrax esa rapidez, ese sonido tan thrash que, pues nada, que llegaron ahí en ese momento confuso y lo llenaron todo. Me acuerdo que solía ir a trabajar con este disco, lo ponía mientras estaba trabajando y me miraban y dices, tío, ahí el tío moviendo la cabeza. ¿Y qué? ¿Qué miras? Bueno, Anthrax, buena llegada y buena acogida por mi parte. Aquí se han quedado para siempre, una de mis bandas favoritas. Segunda etapa. Sí, señor. Ahí estamos. Va a dejar los vinilos, no vamos a ir ahora a los CDs, ¿eh? Otra banda que llegó y también pues leía sus letras y demás y la música y me gustaba, era algo diferente, algo que llegaba un poco nuevo. Se trata de Marilyn Manson. En este caso me inicié con este disco, el Portrait of an American Family. Una portada muy bonita, muy graciosa. Esta cosa aquí. Y nada, había estado escuchando a White Zombie y cuando escuché este disco dije, pues hasta aquí Marilyn Manson en la onda, porque este disco puede que suene un poco en la onda. No estaba todavía definido el sonido de Marilyn Manson aquí, pero me gustó. Y ya bueno, fueron saliendo el Antichrist Superstar, el Mechanical Animals, The Valley of Death, Hollywood, ¿cómo es? No sé, me acuerdo cómo es. Bueno, el caso es que he ido escuchándolo con los años, han estado siempre, cuando he sacado un disco, he ido corriendo. Tengo algunos por ahí todavía sin escuchar, pero que, bueno, de vez en cuando, pues ya tendré que recurrir a ellos. Y fue una banda que durante mucho tiempo, ya te digo, por las letras y la música y la actitud que tenía, pues me atraparon. Me gustaba, esa cosa contestataria y yo qué sé, ¿no? Y el tío, pues que tiene unas letras que están muy bien. Y me llenaba mucho, me gustaba mucho. Y me hacía ver que no estaba solo en el mundo, con mi miseria, sentado ahí en mi miseria. Así que, pues nada, bien recibidos que fueron Marilyn Manson, y ahí se han quedado conmigo, para siempre jamás. Otra de mis bandas favoritas de esos tiempos. Bandas favoritas que pues eso, que ahí se quedan porque te han acompañado durante unos años y tienes ese recuerdo y después los has ido escuchando. Igual ya la intensidad no es la misma, pero sabes que en aquel momento te dieron lo que tú necesitabas. Cojones. Bien, vamos con otra. Y fue un poco de descubrimiento por mi parte del death metal. Ya sé que no es su mejor disco, pero fue con el que me inicié. Se trata de Obituary World Demise. Algo así como el legado del mundo. Lo que nos dejan. Esto es lo que nos dejan, nos dejaron y nos van a dejar. Bueno, Obituary, esa pesadez, ese death metal, también es una banda, digamos, un poco de las primigenias del death metal, que, pues bueno, tienen otro estilo, más digerible, diría yo, con esa gran pesadez, ese arrastrar, ese tumpa y esa fuerza. Y además es una banda que cada disco que sacan cada vez es mejor. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de verlos varias veces, bueno, igual que a todos estos, los he visto a todos en directo. Y siempre ha sido una fiesta. Y Obituary, pues fueron un poco los que abrieron la caja de lo que era el death metal, que me gustaba. Me acuerdo que tuve la camiseta de este disco, que era así gris, muy bonita, durante años la tuve, y al final, pues nada, se quedó tan fina que salí a la ventana, soplé y ahí se fue. Pues nada, Obituary. Grandes discos, The Incomplete, por estos últimos, hace poco, bueno, sí, ya no me acuerdo de los títulos, ¿vale? Slowly We Rot y todos esos, Cause of Death, discos míticos de la banda, porque es una banda mítica ya dentro del death metal, de Florida, pues eso, otra de las bandas que llegó para quedarse, ahí está, Obituary, que, pues nada, fue una felicidad haber compartido parte de mi vida con ellos y seguir haciéndolo. Bien. Bueno, siguiendo con el estruendo, con el death metal, ¿cómo no? Pues otra de las bandas que llegaron y me fliparon desde el principio,
al principio dices, pero ¿esto qué es? Una oscuridad, una cosa ahí tan extraña. Bueno, estamos hablando de Cannibal Corpse. Este disco fue con el que me inicié. No quiero sacar mucho, que luego te censuran. Butchered at Birth. Cannibal Corpse, ¿qué vamos a decir de esta banda? También he tenido la oportunidad de verlos varias veces. Ya os enseñé unas fotos que me saqué con ellos en un concierto en Madrid. Bueno, 2 años diferentes fue. Y nada, me quedé flipado con esto, con ese tenebroso, esa cosa, ese death metal caótico, bestial, brutal. Y que, no sé, te atrapa de una manera extraña, te va gustando. Luego cuando analizas un poco ves que tienen unos riffs maravillosos, unos cambios de ritmo, vamos, que es todo una cosa, una amalgama de sonidos, de arranques, de paradas, con unas voces podridas de loco. Entonces, pues nada, eso me gustó mucho y me atrapó. Cannibal Corpse. Iba yo adentrándome ahí en sonidos más así, oscuros, underground, como era el death metal, y la verdad es que, porque me gustaba, y que por ahí tiramos, y como digo, Cannibal Corpse es una banda que hasta hoy en día, pues ahí estoy, cada vez que sacan un disco voy corriendo a comprarlo, a escucharlo y a disfrutarlo, porque es una banda que no defrauda, siempre se mueven en las mismas cosas, igual cambia un poco la producción y demás, pero he de decir que tienen una carrera bastante consistente. Así que, pues ahí está, Cannibal Corpse. Otra de las bandas, que por esta época, como veréis, casi todas son bandas bastante más ruidosas y estruendosas que las que hice en la primera parte. Vamos a hablar ahora de Cradle of Filth, Cruelty and the Beast. Con este me inicié. Había visto por ahí algunas camisetas, logotipos y tal. Cradle of Filth, tiene buena pinta y tal. Y cuando lo escuché la primera vez, me dicen, tío, ¿qué es esto? Al principio eran un poco más black metal. No he traído discos de black metal, extrañamente, porque igual llegó un poco después. Como digo, igual a una tercera parte y todo. Porque hay discos por ahí. Bueno, luego os digo alguna banda por ahí que me acuerde y ya está. Y bueno, Cradle of Filth no son exactamente una banda de black metal, tienen más cosas. Tiene un poco pues de death, de cosa un poco romántica, gótica, dilo como quieras, pero son una banda que tienen un montón de discos y todos muy buenos. Y a mí me atraparon, pues la voz de Danny Filth, esos gritos, esos cambios también, un poco el rollo, y vamos, ahí quedé prendido de ellos. Y a lo largo del tiempo, pues nada, he ido comprando discos, los tengo prácticamente todos, igual los últimos no, porque la economía no da para todo, pero los he escuchado, por supuesto, de hecho los reseñé en el programa, podéis ver por ahí, en el montón de vídeos que hay. Y Cradle of Filth llegaron y ya te digo, esa velocidad, esa especie de sí, ese black metal a veces, ese sonido más gótico, esa cosa que tienen ellos, que solo tienen ellos además, porque hay, que yo sepa no hay más bandas en este estilo, pues nada, todo un gusto haberlos conocido y ya está, y se quedaron ahí, se convirtió en una de mis bandas favoritas durante mucho tiempo, porque les he estado dando hasta ponerme malo. O sea que ahí está. The Cradle of Filth, la cuna de la mugre. Bien, bien. Otra de las bandas que llegó por aquel tiempo es esta. Dayside. Este es un EP, el primero que tuve, que se llama Amon Feasting the Beast, que es una especie de recopilación, o fue algo anterior, una especie de demo que hicieron antes de sacar el primer disco. Había algunas canciones aquí que luego fueron al primer disco, que es una cosa acojonante de bueno. Yo lo tengo en el coche, solo tengo ese, y cada vez que arranco el coche suena ese disco, que no es muy largo, y así llevo cosa de un año, así siempre escucho lo mismo, el mismo disco. Este del primero de Dayside se titula. Y yo me inicié con este, que es una especie de demo de lo que iba a venir después. Algunas canciones que ya después vinieron en el primer disco o metieron en algunos otros. Dayside también, han ido cambiando de músicos. Algunas veces se vuelven más thrashers, otras veces son más death, más oscuros, otras veces más abiertos. Bueno, pero siempre mantienen esa cosa ahí, diabólica, ¿eh?
Dayside, el título lo dice todo. Y como digo, pues durante años es una banda como con estas, que cuando salía un disco yo iba corriendo a por él, y vamos, lo trituraba en mi mente. Tengo ahí una porrada de discos suyos, yo creo que casi todos, no todos. El último va a estar muy caro todavía, cuando baje de precio me lo compraré. De momento ahí está, salió el año pasado o algo así, y hice la reseña también. Y pues Dayside, banda de death metal antidios, que pues nada, que me encantó cuando la escuché y se pegó a mi piel para los restos, ya para siempre. Y ahora para terminar, vamos a ir con la última. Mira, eso hace tiempo que no lo decía. No lo iba a dejar fuera, ¿cómo vaya a dejar fuera esto? Que también fue gracias a un extracto que vi en la televisión de un vídeo de la canción Sleepless Night y dije, oh, ¿eso qué es? Yo quiero eso. Estoy hablando de, como no, King Diamond, este disco Conspiracy, que es el primero que tuve. Vamos, fui corriendo a comprarlo, lo encontré y quedé flipado. Sleepless Night, qué temazo, es que es un tema que es que no puedo dejar de escuchar, no puedo dejar de escucharlo. Y nada, pues todo, el rollo este que tiene son discos conceptuales que te cuentan una historia de terror y tal. Si hablas inglés puedes leer las letras, si no las puedes leer por ahí traducidas. Esta es la segunda parte, el primero fue el Them, otro discazo. Y son dos historias unidas, bueno, el de la abuela en la silla de ruedas que llega y toman tazas de té en el ático, de sangre y todo eso. Bueno, que está muy bien, ese rollo, pues también me capturó el ser como que es una película de terror y demás. Desde luego, la voz de King Diamond fue una cosa, ¿esto qué es? Este tío que me hace voces para aquí, para allá, como líricas, como estruendosas, no sé. Y desde luego el heavy metal que tienen, ese rock maravilloso, que es una banda muy heavy y que tiene, vamos, unos riffs y unos temas acojonantes. Entonces ya, King Diamond, también la pinta que lleva, pues es muy, muy atractiva para mí. Así que empecé a seguir, como digo, luego tuve el Them, pues siguieron, el Abigail y todos esos, ya conocí la historia, hasta hoy en día, que seguimos esperando que salga el último, que algún día saldrá, algún día saldrá. Y no podía dejar atrás a King Diamond, que pues eso, durante todos estos años, pues estaba ahí esperando que saliese algo nuevo o consiguiendo material más antiguo. De hecho, el The Portrait, que creo que es el primero, lo he estado escuchando, bueno, no sé si lo reseñé o bueno, hablé de él, lo haremos también porque es un clásico y lo he estado escuchando hace, bueno, un par de años hasta hoy porque a mí me da temporadas largas, el de The Portrait de King Diamond, pero bueno, todos los demás, The House of God o Voodoo, a mí todos esos me encantan, Entonces, nada, una banda que vino y se ha quedado conmigo todo este maravilloso tiempo. King Diamond. Sí, señor. Pues ahí está, Ahí está la lista de las 10 etapas, de la segunda etapa de ¿qué he dicho? No sé lo que he dicho. Las 10 bandas de la segunda etapa de mi vida, eso es, ¿no? Eso iba a decir. ¿Y qué he dicho? No sé lo que he dicho. Luego lo miro. Que, pues nada, estas llegaron ahí y les he estado dando durante años y años. Y digamos que han sido un poco la base de lo que he estado escuchando. Hay muchas otras, desde luego. En cuanto a black metal, pues sí, no sé, como no voy a hacer otro vídeo, porque ya va a ser un poco demasiado, pues os diré que hay bandas también que llegaron, por ejemplo, Dark Funeral o Carpathian Forest, Immortal, dentro de lo que es el black metal, pues esas bandas que han llegado, Dark Throne, que me han gustado, y les voy dando porque, a ver, y les sigo dando. Por eso las nombro aquí, pero llegaron un poco más tarde, igual no, o sea, no tienen tanto tiempo en mi vida. Entonces, pues eso, o sea, las nombro como mención especial. Ya está, que también me gusta el black metal, ya lo sabéis. Hay muchas bandas que están muy bien y les voy dando. Así que ahí está, el vídeo de mis 10 bandas favoritas, digamos de la segunda parte de mi vida, que ahí están servidas. Ahora,
¿Cuáles son las vuestras? Podéis opinar ahí en el cajón de los comentarios, podéis poner una lista si queréis, decirme qué os parece. Ah, está muy bien, estas me gustan, estas no, bueno, lo que queráis, ¿eh? Y para eso está lo de los comentarios. Ya sabéis que yo siempre les echo un ojo y contesto, y bueno, me gusta ver que... Porque la gente ve mis vídeos también, ¿qué pasa? ¿Eh? Que tengo ahí un montón de vídeos que podéis ver, hay 500 y pico vídeos. Iros a ver los vídeos por ahí, que están muy bien. Esos de mis músicas, que ahí mezclo discos, también hablo de cosas que están un poco aparte del metal, o sea, punk, un rock, el blues, bueno, un poquito de eso. Aquí haciéndome un poco de esto. Y pues nada, ahí me podéis dar un like si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir al canal, que ya me estoy hartando de decir esto, porque eso, ¿no? Ya no lo voy a decir más. ¿Qué cojones? Tanto aquí suscribiros al canal y tanto rollo. Haced lo que queráis. Y dar a la campanita. Y nada, pues aquí está esa lista que os ofrezco de corazón, porque son bandas porque la llevo ahí dentro y que voy a seguir escuchando, pues seguramente hasta el día en que me muera. Muy bien, pues bueno, os voy a dejar, ¿eh? Ya sé que a algunos os he picado la curiosidad y vais a ir a escuchar algunos de estas bandas que no conocéis o que nunca os habéis atrevido a conocer. Tened mucho cuidado con lo que deseáis, porque se puede cumplir. Bueno, aquí me despido. Venga, un saludo, pasadlo bien, rock and roll, agur.